Buenas tardes, hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos infinitas gracias por este día que nos das. Gracias por todo lo que hasta el momento nos ha dado. Ponemos en tus manos la actividad de esta tarde, principalmente a nuestro hermano Luis, para que le envíe su Espíritu Santo y lo ilumine, Señor. Que todo lo que esta tarde escuchemos y recibamos de él sea para gloria tuya. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El canon bíblico, parte 2. Hoy más que todo vamos a ver un poquito lo referente al canon en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo se fue dando, algunas de las normas que se tuvieron para que el canon pues, fuera considerado como tal, ¿verdad? Que tales o cuales libros ingresaran dentro del canon. Entonces dice, el canon judío pasó a ser el canon de uso cristiano en cuanto al Antiguo Testamento. Claro está, ¿verdad? No podemos decir de que el canon judío en el Nuevo Testamento, si ellos no tienen a estos libros como parte de su listado. Claro, porque son después de Jesucristo y recordemos que los judíos no consideran a Jesucristo como el Mesías. El canon judío alejandrino, menos los libros tercero y cuarto de Macabeos y el libro de las Odas, pasó a ser el canon primitivo cristiano. Este canon es el de la versión de los 70, como decíamos. Esto es como un poquito de recapitulación. Las normas que se tuvieron en cuenta para saber si un libro era o no canónico fueron, primero, saber si había sido citado por Cristo o los apóstoles como escritura divina, y segundo, saber si había sido citado como escritura divina en las obras de origen y tradición cristiana. Todos los de la versión de los 70 fueron citados como inspirados por los santos padres de los siglos I y II. Miren, estas dos fueron las condiciones o la manera en que ellos hicieron para saber si un libro era o no considerado canónico. De esto se concluye que la Iglesia recibió el catálogo de los libros sagrados de Cristo y de los apóstoles, verdad que ha sido confirmada por el magisterio infalible de la Iglesia en los concilios que citamos la última vez, y el magisterio de la Iglesia es para los católicos el criterio de canonicidad y de absoluta certeza. Es decir, no podemos decir, valga la redundancia, no podemos pensar, no podemos considerar que esto no sea así. La Iglesia así lo ha dicho y bueno, 2000 años de tradición no se pueden venir a contradecir ahora. El canon del Nuevo Testamento. Como punto de partida hay que tener en cuenta tres cosas. Primero, en tiempos de Cristo existía entre los judíos una firme persuasión aprobada por el mismo Cristo y por los apóstoles de que los libros del Antiguo Testamento estaban inspirados por Dios y por tanto divinos. Los primeros cristianos, las comunidades primitivas, tenían la misma veneración a las cartas y escritos de los apóstoles que los judíos, Cristo y los apóstoles tenían a los libros del Antiguo Testamento. Más aún, los mismos apóstoles mandan algunas veces que sus cartas sean leídas públicamente y que se leyeran en otras iglesias. Estas consideraciones como punto de partida. Luego, en la formación de este canon hubo un proceso gradual. No consta que Cristo escribiera o mandara a escribir a los apóstoles. Eso no lo vemos en ningún lugar. Ahora no vemos que Jesucristo haya dicho, vayan por todo el mundo y escriban lo que yo les he dicho. No. ¿Cómo fue que dijo? Vayan por todo el mundo y digan el evangelio. O hagan cristianos a los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como les digo, les mandó predicar, cosa que hicieron. Este fue el periodo
de la catequesis oral. Como se recuerdan, al momento de la escritura vimos ya eso de que primero era una tradición oral, la predicación de los apóstoles, ¿verdad? Y luego se va dando ya la escritura. En un tercer momento global, digámoslo así, el primer momento es el momento del evangelio con mayúscula, que es Jesucristo. El segundo momento es la predicación apostólica y un tercer momento ya la escritura como tal. Como lo vemos acá, posteriormente empiezan a aparecer los escritos neotestamentarios, no antes del año 40 y no más tarde de la década de los 90. Se puede decir que el proceso en la canonización de los evangelios y las cartas de San Pablo terminó pronto. De las cartas de San Pablo dirá ya San Pedro: muchos las interpretan mal, lo mismo que las demás escrituras. Todas esas citas que aparecen ahí en el texto, es bueno que ustedes vayan y las confronten. En cuanto a los demás libros, el proceso fue más lento, porque existieron dudas hasta el siglo IV respecto a algunos libros. Por ejemplo, en los 3 primeros siglos se admitieron como inspirados los 27 libros del Nuevo Testamento, 20 de ellos siempre y en todas las iglesias, 7 de ellos o no siempre o no en todas las iglesias. Son los deuterocanónicos, más en concreto Hebreos, Santiago, segunda carta de Pedro, segunda y tercera de San Juan, San Judas y Apocalipsis. A las dudas en cuanto a la canonicidad de estos 7 libros colaboraron no poco los libros apócrifos, escritos difundidos por herejes con títulos y argumentos parecidos a los canónicos, que se presentaban como inspirados y que sin embargo enseñaban doctrinas falsas. Al final del tema se hablará más ampliamente de estos libros. También de estas dudas surgió la necesidad de establecer qué libros eran de origen divino. A finales del siglo IV desaparecieron casi todas las dudas, como se ha apuntado anteriormente. Bueno, esto ya es un poquito un repaso que en algún momento ya hemos tratado. Así es que es un recordatorio y seguir viendo cómo se ha ido dando la canonicidad. Breve historia del canon del Nuevo Testamento. Los santos padres de la época de los apóstoles tenían una gran veneración a los evangelios. Miren qué importante, y demás escritos de los apóstoles. Pueden servir de ejemplo estos testimonios. Por ejemplo, el Papa San Clemente Romano, hacia el año 96, en su carta primera a los Corintios les decía: tomad en vuestras manos la epístola del bienaventurado Pablo Apóstol, que os escribió entonces cuando se publicaba por primera vez el Evangelio. Verdaderamente os escribió bajo inspiración divina. Miren, el Papa Clemente Romano escribiendo esta carta a los Corintios. El mártir San Ignacio de Antioquía, quien murió en el año 107, equiparaba el Evangelio a la ley y los profetas al decir: atended a los profetas, principalmente al Evangelio. San Justino, apologista, recordemos, los apologistas son los que defienden la fe, murió en el año 163. Escribe que en los domingos se leían en las iglesias los evangelios y los profetas, equiparando de esta manera los evangelios a los demás escritos inspirados. Entre el siglo II y el siglo IV se hallan ya documentos claros de la canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. El fragmento muratoriano, descubierto por Muratori, de ahí el nombre, en 1740, que es de hacia el año 180, recoge en el canon todos los libros del Nuevo Testamento, menos la carta a los hebreos. Miren qué interesante este dato. También citan el canon completo Orígenes, que vivió en el 185 al 264, San Atanasio, quien vivió del 295 al 373, o San Agustín, allá por el 354 al 430, y ya a partir de ahí el decreto de Gelasio, indicado en otra parte de este tema. A partir de Gelasio quedó fijo el canon,
y de manera dogmática con el Concilio de Trento, del que ya hemos hablado anteriormente, el cual definió que todos los libros con todas sus partes deben ser recibidos como sagrados y canónicos. El concilio se limitó a reconocer solemnemente después de un largo proceso lo que la iglesia ya vivía. Es decir, ahí solo se reconoció que esto y aquello era así y que así debía mantenerse. El Vaticano I volvió a enseñar la misma doctrina y por su parte el Vaticano II dirá, la misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Dei Verbum 8. Miren, es importante también ver cuál es el proceso que, que la canonicidad va teniendo y cómo nos podemos ir dando cuenta que el magisterio de la Iglesia en distintos momentos de la historia ha ido como reforzando o como volviendo a validar aquello que en algún momento se dijo. Citando implícitamente el número 8 de Dei Verbum, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia qué escritos constituyen la lista de los libros santos. Esta lista íntegra es llamada Canon de las Escrituras. Esto está en el numeral 120 del Catecismo de la Iglesia Católica. Libros apócrifos. ¿Alguna vez escuchado este término? Libros apócrifos. Hoy lo escucharon. Apócrifo quiere decir oculto. Se dice de una cosa sustraída a la vista, escondida, secreta. Para los católicos, el libro apócrifo es lo mismo que el libro no canónico. Los protestantes llaman apócrifos a los libros que nosotros llamamos deuterocanónicos y a los que nosotros designamos con el nombre de apócrifos, ellos los llaman pseudoepígrafos, es decir, escritos con nombre falso. Los escritos apócrifos del Antiguo Testamento se deben en parte al deseo de agregar a la ley nuevas tradiciones o exhortaciones morales y también al deseo de completar la historia bíblica. Todos los libros apócrifos del Nuevo Testamento fueron escritos por los cristianos. La mayor parte de las veces tenían por objeto satisfacer la curiosidad de los fieles. Para ello narraban muchas cosas, unas veces piadosas, otras pueriles, acerca de la infancia de Cristo, de su vida pública, del nacimiento de la Santísima Virgen, entre otros. Lo que se debe a los herejes, los que se deben a los herejes tenían por objeto proponer y justificar los errores de su secta. Estos libros apócrifos pretendían pasar como canónicos, al amparo de su falsa atribución a autores inspirados, pero la Iglesia no los ha reconocido como tales. Algunos libros apócrifos son los siguientes: los del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos, los libros tercero y cuarto de Esdras, ahí dice ¿verdad? Pero es tercero y cuarto de Esdras, la oración de Manasés, los libros tercero y cuarto de los Macabeos, los Salmos, y ahí están las odas de Salomón, el libro de Enoc y los oráculos de las Sibilas. Ahí están las odas, era un libro apócrifo, es un libro apócrifo. Y los del Nuevo Testamento está, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, el tránsito de María, las actas de Pablo, el Evangelio según los Hebreos, la carta de nuestro Señor Jesucristo a Abgaro, entre otros, ¿verdad? Se oye incluso eh, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas, el Evangelio de la Virgen María y muchos libros apócrifos que si ustedes van a Google, ¿verdad? Que ahí aparece todo, le decía yo a una persona en estos días, pues ahí podemos encontrar. De hecho, esa va a ser su tarea para hoy, ¿verdad? Para que tengan ustedes también la idea
de cómo eran estos evangelios apócrifos. Van a buscar el protoevangelio de Santiago. Van a buscar ese. Ahí se van a dar cuenta ustedes de muchas cosas. No uno ha tenido ya contacto con con este libro. En relación con lo que venimos tratando, suelen hacerse también dos preguntas. ¿Es posible que se hayan perdido libros sagrados? A esta pregunta hay que responder que si tal libro no era de utilidad para la Iglesia, no parece imposible su pérdida antes de establecerse el canon y por lo tanto enumerarse los libros canónicos. De hecho, en el Nuevo Testamento, decíamos entonces que no se pudo haber perdido ningún libro inspirado, ¿verdad? De hecho, en el Nuevo Testamento se habla de una carta a la iglesia de la Odisea que se ha perdido y que tal vez era libro sagrado. De hecho, no se ha perdido ningún libro después de declarar la canonicidad de los mismos. Una vez se declararon canónicos, no se ha perdido ningún libro. Ay, ya no tenemos el libro de San Marcos porque no, sino que estos libros 73 que nosotros tenemos, pues son los que siempre ha habido. Posiblemente antes del canon se habrá perdido alguno, posiblemente, ¿verdad? Pero lo cual parece muy difícil porque si hemos dicho de que ellos cuidaban mucho de estos libros, cuidaban mucho de que de tenerlos, los guardaban como un tesoro de verdad, pues que quedaría casi imposible. Solo que hubiera habido una inundación y se haya llevado el libro o un incendio, saber qué, pero y también otra pregunta es que si se hallara hoy algún libro supuestamente inspirado, ¿podría añadirse a un católico? La respuesta es negativa. Si se trata de libros posteriores a los apóstoles, porque la revelación terminó con la muerte del último apóstol. Miren, esto es importantísimo. La revelación termina con el último apóstol, pero no significa que no sigamos escuchando palabra de Dios. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? A ver, ¿quién sabe? ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Vamos a ver, esas maquinitas cerebrales que trabajen. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Los obispos. Perfecto. ¿Quién responde? Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y cuando ellos hablan, pues, cuando hablan siendo magisterio, pues es una, digamos, actualización, ¿verdad? Claro que ya eh, no hay revelación como decir otra cosa de Jesucristo, de lo que ya es otra cosa, pero también ahí hay algo. Pero podríamos decir que la revelación terminó con la muerte del último apóstol, es decir, ahí se cerró Can. Ya no podemos decir, hay otro libro, no. Habrá tal vez una carta encíclica, un concilio, algo que nos dé algo de la palabra de Dios, pero como canon, como decir, no, la Biblia ahora ya no va a tener 73, sino 74 libros, porque la carta del Papa Clemente I, ¿verdad? No, ya no. Si por el contrario se tratara de libros anteriores a la muerte de Lutero, como la carta a los de la Odisea, sería posible agregarlos al canon si así lo decretara la autoridad eclesiástica tras detenido estudio. Miren, si nosotros venimos y decimos a la vez que yo no sé por qué no me algún documento de San Ignacio, ¿verdad? Algún documento de Clemente, ¿verdad? Bueno, si son posteriores al último apóstol que es San Juan, pues si son posteriores ya no, porque ese es el criterio, ¿verdad? Con la muerte del último apóstol ahí finaliza la canonicidad, es decir, la revelación como tal, porque ellos fueron los del contacto directo con el Señor. Ahora bien, si hay algún documento previo, como esta carta a los de la Odisea,
Pues podría ser bajo un detenidísimo estudio, pero yo me atrevería a decir que ya no se tocaría el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, bueno, entonces como tarea ya la tienen ustedes, buscar en Google el Evangelio. Bueno, van a buscar evangelios apócrifos, primero como tal, ¿verdad? Y ahí les va a desplegar un montón, pero también van a buscar el evangelio de Santiago, evangelio apócrifo de Santiago. Le van a dar una revisadita, ¿verdad? Es para que ustedes vayan, eh, también teniendo otro tipo de lectura y bueno, no creer en eso, pero por lo menos digan ustedes si de verdad esto es saber qué estaban pensando cuando escribieron esto, ¿verdad? Y aparece ahí. Estaba haciendo yo la búsqueda y sí, el protoevangelio de Santiago. Ahí lo pueden buscar ustedes y están un montón de el evangelio de Nicodemo, el evangelio de Bernabé, el evangelio de San Pedro, el evangelio según los hebreos, el armenio de la infancia, árabe de la infancia, José el carpintero, historia copta, el evangelio de la natividad de María, el evangelio según Mateo, Apocalipsis de Pablo, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis. ¡Eh! Hay un montón. El dolor de Ana. Bueno, ahí tienen ustedes un montón que pueden leer, lo que les interesaran leerlos. Ojalá ya hayan leído también en algún momento eh, los cuatro, ¿verdad? Los cuatro evangelios, ¿verdad? Y que no vaya a ser el primer evangelio completo que lean, el protoevangelio de Santiago. Entonces, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Luis. Te pedimos que lo protejas, que lo guardes, que lo llenes siempre de tu presencia, Señor, para que él pueda seguir compartiendo este conocimiento y pueda tener ese don precioso de la enseñanza. Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos hoy conectados, por los demás maestros del centro de formación. Te pedimos, Señor, que nos guardes de esta pandemia, que tu presencia siempre esté con nosotros, que siempre tengamos un corazón sensible a tu presencia y que nuestra Madre Santísima siempre esté intercediendo por nosotros, nos cubra con su manto precioso y poderoso para que siempre estemos bien. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te agradecemos por esta oportunidad de estar reunidos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. amén.